Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Bueno, como les había puesto en el aula, la idea de este video es un poco acompañar y dar algunas pistas para la lectura del cuadernillo, de la primera parte del cuadernillo referida a Platón. Así que, bueno, he preparado un PowerPoint explicativo con este video, de tal manera que ya podamos pensar que entre lo que han visto de los videos, la lectura del cuadernillo, más esta explicación que agrega algunas cuestiones de relación con otros pensadores que no están en el otro video explicativo, ya podamos ir pensando en nuestra video clase. Así que, bueno, sin alargar mucho más esta introducción, arrancamos con esta explicación cuya intención es simplemente orientar y ayudar a la comprensión de la lectura del cuadernillo. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que pensar para poder entender y poder situarnos en continuidad con estos filósofos son estos dos pensamientos, esos dos pensadores presocráticos que influyeron de alguna manera también en el pensamiento de Platón y de Aristóteles. Estos dos pensadores que ya hemos leído son Parménides y Heráclito. Estos dos pensadores, si ustedes recuerdan, cuando leyeron, estuvimos viendo los filósofos presocráticos, marcan, tanto Parménides como Heráclito, marcan un quiebre, digamos, ¿no? en lo que es la filosofía, porque de los filósofos anteriores, que eran considerados también como filósofos naturalistas, porque veían el arjé en un elemento de la naturaleza, Parménides se separa de eso y habla del ser, ¿no? Va a decir, el ser es y el no ser no es. Y a esa noción de arjé, a la cual le denomina el ser, llega a partir de un trabajo intelectual, porque esta premisa, digamos, esta primera conclusión o enunciado, es un enunciado meramente intelectual, de una evidencia intelectual. El ser es, el no ser no es. Por lo tanto, debe haber algo que exista desde siempre, y a eso le vamos a denominar el ser. Y le aplica ciertas características: eterno, inmutable, imperecedero. Pero después, paralelamente, Heráclito plantea, a ver, si yo trato de entender a la realidad desde la perspectiva de un ser que es inmutable, imperecedero, inengendrado, ¿cómo voy a explicar la realidad que cambia, que deviene, que muta? Entonces dice, no es tan así como dice Parménides. El ser es puro, perdón, el arjé tiene que ser puro devenir. Y acá se plantea como estas dos posturas, ¿no? Una realidad entendida desde lo inmutable, lo imperecedero, lo inengendrado, y una realidad entendida desde el constante devenir. Fíjense que estas dos concepciones van a influir luego en los pluralistas. Los pluralistas van a ser los primeros que van a intentar integrar, complementar estas dos visiones, la de Heráclito y la de Parménides. Dice, a ver, para entender la realidad, entonces, tiene que haber algo que permanezca, pero algo que explique el cambio. Y por eso va a hablar de varios, van a hablar los pluralistas de varios elementos, ¿no? Las semillas, los átomos o los cuatro elementos. Bueno, ¿cómo engancha esto con el pensamiento de Platón? Bueno, bien, fíjense que si han visto los videos que yo les propuse, sobre todo el último, donde explica la realidad en esta doble distinción entre el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, Platón, en continuidad o influenciado de alguna manera, tanto por Parménides como por Heráclito, va a decir, para entender la realidad hay que entenderla de una manera doble. Por eso vamos a hablar de una dualidad en Platón. La filosofía platónica es una filosofía dualista. Dual viene de dos, ¿no?
Es decir, para entender toda la realidad, dice Platón, hay que mirarla, pero a la realidad dividida en dos. Es decir, por un lado va a estar la verdadera realidad, lo que verdaderamente existe y lo que explica el resto. Y a esa realidad le va a denominar mundo de las ideas. Y por el otro lado va a existir aquello que es reflejo de esto que verdaderamente existe en el mundo de las ideas. Y a este mundo en donde se ve el reflejo de lo que verdaderamente existe en el mundo de las ideas, le va a denominar el mundo de lo sensible o mundo de las sombras, ¿no? Entonces ahí plantea justamente dos realidades. Parte la realidad en dos, en el mundo de las ideas y en el mundo de lo sensible, ¿sí? Al mundo de las ideas le va a denominar también mundo inteligible, porque es donde efectivamente se pueden conocer las cosas, en el mundo de las ideas. Va a decir Platón, los sentidos nos engañan, ¿eh? Los sentidos nos engañan. La función del conocimiento es poder entender y descubrir nuevamente aquello que existe de manera verdadera, pero en esta realidad inteligible que es el mundo de las ideas. Y fíjense, acá planteamos la continuidad con Parménides y Heráclito. ¿Por qué? Porque si pensamos en las características de las ideas, ¿sí? Va a decir Platón que las ideas son inengendradas, imperecederas, inmutables e independientes, ¿no? Estas son las características de las ideas que existen en el mundo de las ideas. Las ideas en ese mundo son inengendradas, imperecederas, inmutables e independientes. Y yo me preguntaría, ¿a qué filósofo presocrático les hace pensar estas características de las ideas? Cae de maduro que estamos hablando de la influencia de Parménides, en este caso, ¿no? Por eso decimos anteriormente que para entender esta relación hay que preguntarse qué es lo que permanece y qué es lo que cambia. En la filosofía de Platón, lo que permanece lo entiende en el mundo de las ideas, que está separado del mundo de lo sensible. Y lo que cambia es el mundo de lo sensible, el mundo en el cual accedemos a las cosas y las conocemos a partir de los sentidos. Pero no lo conocemos tal cual son, sino conocemos una sombra de lo que verdaderamente son en el mundo de las ideas. Si vuelven a ver, esto está muy bien figurado, por eso yo lo puse también como un videito introductorio a este episodio de Merlí, cuando le explica a Iván, a este chico que estaba aislado en su casa, que no podía integrarse socialmente. Bueno, ahí le explica de una manera, digamos, gráfica esta cuestión de el mundo de la sombra y el mundo sensible, el mundo de las ideas, que, digamos, lo que hace este episodio, lo que hace Merlí es graficar o representar de manera didáctica lo que Platón explica en su mito de las cavernas. El mito de las cavernas es una alegoría, es una metáfora, es una explicación de la teoría de las ideas, ¿no? Es decir, esto de que, bueno, los hombres que están ahí atados en la caverna solo miran la pared y en la pared pasan las sombras de lo que verdaderamente existe a sus espaldas. Es decir, vemos un reflejo. Nuestros sentidos perciben un reflejo de lo que verdaderamente existe en el mundo de las ideas. ¿Ven? Entonces, ahí está la continuidad del pensamiento de Platón con esta influencia de la idea del ser, de lo eterno, lo imperecedero, lo inmutable de Parménides y la idea de devenir de Heráclito. Yo me voy a centrar básicamente en este punto B que ustedes tienen en el, no sé si es el punto B, pero digo, en la teoría de las ideas, en el cuadernillo, hay primero las características de las ideas, creo que después habla de qué realidades hay ideas y luego habla del significado de las ideas. Bueno, yo voy a tirar un par de pistas para poder entender esto y que después lo podamos dialogar
el lunes en nuestra clase, ¿sí? Fíjense que cuando Platón habla de las ideas, le da un doble significado o un doble sentido. Por un lado, un sentido lógico y por otro lado, un sentido ontológico, ¿sí? Sentido ontológico y el sentido lógico. Cuando hablamos de lo ontológico, en filosofía estamos hablando de aquello que se pregunta por la realidad de las cosas. Aquello que se pregunta por la realidad de las cosas. Onto quiere decir el ser, hace referencia a lo que es. Y logos significa ciencia, significa descubrimiento, significa palabra también en griego, ¿no? Entonces, la ontología es la ciencia del ser, de lo que es. Con lo cual, digamos, Platón, cuando aborda las ideas desde el punto de vista ontológico, se va a preguntar por el ser de esas ideas, ¿sí? Es decir, el sentido ontológico nos describe, va a intentar describir el ser de esas ideas, ¿sí? La naturaleza de esas ideas. Y por eso, desde la perspectiva ontológica, las ideas constituyen tres características. Habla de tres aspectos ontológicos de estas ideas. Por un lado habla de la esencia, por otro lado la constituye como una causa ejemplar y por otro lado la constituye la idea como una causa final, una finalidad. ¿Qué significa la esencia desde la perspectiva ontológica? La esencia es la naturaleza de las cosas, en este caso la naturaleza de la idea. Entonces, desde el punto de vista, desde la perspectiva de la esencia, la perspectiva ontológica de la esencia de las ideas, esas ideas son perfectas. Eso que existe en el mundo de las ideas es perfecto. Nosotros, por ejemplo, en el mundo de lo sensible, yo acá tengo una cartuchera, a ver, voy a ver si me voy de acá y vuelvo a la videito, acá estamos, ¿sí? Tengo la cartuchera, ¿no es cierto? La cartuchera, en el mundo de lo sensible, en el mundo de las sombras, es una cartuchera imperfecta, porque existe esta cartuchera, perdón, que vamos a recurrir a otro ejemplo, acá. Existe esta cartuchera y ustedes tendrán otras cartucheras en su casa, ¿sí? Entonces, en el mundo de las sombras, en el mundo de los sensibles, hay una multiplicidad de cosas. En este caso, multiplicidad de cartucheras, ¿sí? Pero cada cartuchera es imperfecta en sí misma, porque siempre le va a faltar algo para parecerse a esa idea de cartuchera perfecta que existe en el mundo de las ideas. Es decir, estas cartucheras que nosotros vemos son sombras o reflejos de aquello que verdaderamente existe en el mundo de las ideas. ¿Se dan cuenta? Volvamos entonces a nuestro PowerPoint. Decíamos, desde el punto de vista ontológico, entonces, la idea en su esencia es perfecta, ¿sí? Y habría que agregar algo. Como es perfecta, entonces posee todas las perfecciones de esa idea. Con lo cual, en el mundo de las ideas estamos hablando de la idea de cartuchera. Esa es la idea perfecta. De esa idea se van a reflejar las cartucheras que veamos en el mundo de lo sensible o en el mundo de las sombras. Y a cada una de esas cartucheras múltiples que nosotros percibimos a través de los sentidos, algo le va a estar faltando, porque la única perfecta es la que existe en el mundo de las ideas. ¿Se dan cuenta? Si uno entiende esto, entiende la segunda característica, o el segundo aspecto de este sentido ontológico. Si la idea es perfecta, desde el punto de vista de su naturaleza, entonces es ejemplo. Vieron que siempre uno pone de ejemplo aquello que es factible de ser imitado, de ser seguido. ¿Y por qué es ejemplo? Bueno, porque tiene cosas que la distinguen o que lo distinguen por su perfección, por su belleza, ¿no? Entonces, esta idea de cartuchera que existe en el mundo de las ideas,
al ser perfecta, se transforma en ejemplo para el resto de las cartucheras que son su sombra, que son su sombra, ¿sí? Con lo cual se va a unir la tercera característica. ¿Cuál será la finalidad de las cartucheras? Perdonen que insisten con este ejemplo, pero esto podría ser trasladado a cualquier realidad que nosotros podamos percibir en el mundo de las sombras, que es en el mundo donde estamos inmersos de alguna manera los seres humanos, recurriendo a esa alegoría de las cavernas, ¿no? El hombre está atado y lo único que puede hacer es ver la sombra de las cosas, ¿no? La misión del hombre, que eso lo vamos a ver cuando veamos la idea de hombre en Platón, es liberarse de esas cadenas para contemplar nuevamente la verdadera realidad en el mundo de las ideas. Entonces, volvamos a nuestra cartuchera, ¿no? Volvamos a nuestra cartuchera. La idea de cartuchera que existe en el mundo de las ideas es perfecta, es decir, posee todas las características y todas las perfecciones. Las cartucheras que nosotros percibimos por los sentidos son múltiples y variadas y por eso son imperfectas, ¿sí? La idea de cartuchera, al ser perfecta, va a ser un ejemplo para estas cartucheras que nosotros percibimos en el mundo de los sentidos o en el mundo de las sombras. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la finalidad de las cartucheras que existen en el mundo de los sentidos o en el mundo de las sombras, mundo de lo sensible? La finalidad será imitar la cartuchera perfecta. Y por eso, entonces, la idea en su esencia es perfecta. Al ser perfecta es ejemplo, es paradigma, es modelo. ¿Y es modelo para qué? Para que las cartucheras múltiples la imiten y se parezcan a ella. Y entonces toda la realidad del mundo de las sombras o del mundo de lo sensible va a tender hacia su idea como su propia perfección. ¿Se dan cuenta? Ahí descubre la finalidad de la realidad Platón. Toda la realidad debería tender a la imitación de su propia idea para poder lograr la perfección. Y fíjense, vamos al segundo sentido, ¿sí? El sentido lógico. Si el sentido ontológico habla de la naturaleza o el ser o la realidad de las ideas, el sentido lógico habla de la manera en la que se conoce la idea o de qué manera esta idea colabora al conocimiento y al entendimiento de la misma. Y por eso, desde su sentido lógico, la idea o las ideas se constituyen en un concepto universal. ¿Qué significa que la idea se constituye en un concepto universal? Significa que ustedes habrán visto que en mi escritorio yo tengo dos cartucheras, ustedes en el suyo tendrán sus cartucheras y en el mundo habrá millones de cartucheras. Pues bien, todas esas cartucheras se unen en un solo concepto, el concepto de cartuchera. Con lo cual nosotros podemos hablar de cartucheras y poder entendernos independientemente de una cartuchera en particular. Lo mismo va a pasar con el concepto de silla, con el concepto de mesa, con el concepto de ser humano, con el concepto de casa, con el concepto... ¿Se dan cuenta? Es decir, la idea constituye un concepto universal y que reúne en sí misma la multiplicidad. Por eso la idea es una, posee la característica de una en sí misma, digamos, ¿no? Entonces ahí hemos hablado de estos dos sentidos de las ideas. El sentido ontológico, desde el punto de vista de la naturaleza, es perfecta. Al ser perfecta, la idea se transforma en un ejemplo para lo que existe en el mundo de las sombras, y al ser ejemplo, todo el reflejo del mundo de las sombras tiene como finalidad imitar a su propia idea. Y desde la perspectiva lógica, esta idea, al ser perfecta, a ser ejemplo y a ser finalidad, se convierte o se constituye en un concepto universal, lo cual permite avanzar en el entendimiento. ¿Sí? Vamos a dar un paso más
y nos vamos a ir a las otras características de las ideas. Fíjense, yo lo pongo bien cortito porque es más sencillo de entender que esto que acabo de explicar. En el mundo de las ideas, hay ideas de todo lo que nosotros percibimos en el mundo de las sombras. Pero en ese mundo de las ideas hay una relación y una relación de jerarquía, hay una estructura piramidal, donde la cúspide de esa pirámide es la idea de bien, ¿sí? Es decir, en el mundo de las ideas hay ideas de mayor y menor jerarquía. Supongamos, recién hablábamos de la idea de cartuchera. Bueno, entre la idea de cartuchera y la idea de un árbol, por ejemplo, la de árbol tendrá más jerarquía que la de cartuchera, por pertenecer a un mundo más natural, y va a estar más cercana a la idea de bien. En la cúspide de esa pirámide está la idea de bien. Y esta idea de bien, me voy al punto D, se constituye en un trascendental. ¿Qué significa el concepto trascendental? Viene de trascender. Trascender es ir más allá. El hombre trasciende, por ejemplo, el artista va más allá de sí mismo porque trasciende en su propia obra. Algo del artista hay en su obra. Trascendió su propia idea, ¿no? Entonces, eso es trascender, es dejar algo, es ir más allá de uno mismo. ¿Por qué la idea de bien es un trascendental? Porque va más allá de sí misma y participa su bondad al resto de las ideas. Entonces, todas las ideas tienen algo de bondad. Y este es un tema bien interesante de discutir, porque ¿por qué se le ocurre esto a Platón, ¿no? De poner la idea de bien como un trascendental? Bueno, él se le ocurre porque sufre mucho la muerte injusta de su maestro Sócrates. Es decir, a partir de la muerte de su maestro, él se va a cuestionar todo lo que tiene que ver con la ética y la moral. Y entonces, el desarrollo de su filosofía, fíjense, lo va a producir, lo va a generar en torno a esta idea de bien. Entonces, imagínense, si las ideas son causa final y causa ejemplar, y todo el mundo de lo sensible debe tender a su idea como a su propio fin, todo debería tender hacia lo bueno. Y si es bueno, va a decir Platón, es bello. Es, qué sé yo, es genial esto que está diciendo Platón, ¿no? La verdad que es muy interesante poder descubrirlo desde ahí. Entonces, la trascendentalidad de la idea bien significa eso, que sale de sí misma, ¿no? Y participa su bondad al resto de las ideas. Entonces, todas las ideas tienen algo de bondad que es participado por la idea de bien. ¿Cuál es la relación de las cosas con las ideas? A cada cosa le corresponde su idea, su idea. Es decir, de todas las cosas que percibimos en el mundo de lo sensible, dice Platón, existe su propia idea. Y finalmente, cuando habla del surgimiento del mundo, yo creo que en el video explicativo, el segundo, ¿no? El del episodio de Merlí, está muy bien graficado, muy bien explicado la función del demiurgo, esta especie de semidios, que pone Platón en su teoría de las ideas y que tiene la misión de plasmar la idea en el mundo de lo sensible. Pero claro, el videíto explicativo lo hace muy bien, lo pone como si fuera un artista también, como un pintor que tiene su modelo y trata de plasmarlo en un cuadro. Y bueno, lo que queda en el cuadro nunca va a ser igual al modelo. Ahí está la cuestión de la sombra y lo perfecto, ¿no? La idea que es perfecta en su naturaleza y la sombra que es una imitación de esto que es la verdadera realidad. El surgimiento del mundo básicamente lo explica a partir de ahí, ¿no? de esta función de este semidios que es el demiurgo. Semidios, ¿por qué? Porque saquémonos de la cabeza la idea del Dios creador, que es una idea judeo-cristiana, ¿no? Este semidios no es creador. Las cosas ya existen desde siempre y son eternas. Existieron y están ahí desde siempre. La función de este demiurgo es simplemente copiar, plasmar. Y evidentemente al ser una copia, siempre va a ser una copia imperfecta. Bueno,
vieron que esto nos va a llevar tiempo entenderlo, pero es muy, muy interesante poder pensarlo, ¿no? Hay más cosas, obviamente, en esta filosofía de Platón, algunas resultarán más interesantes que otras, pero esto es fundamental. Si uno entiende la teoría de las ideas, si uno entiende la dualidad, eh, básicamente tiene como un camino bastante allanado para comprender lo que es la filosofía de Platón. Bueno, chicos, chicas, vieron que la cosa se complejiza un poquito, ¿no? Nada que sea imposible, solamente hay que ponerse en clave filosófica, abrir un poquito la cabeza y tratar de entender a estos pensadores que fueron el cimiento del pensamiento filosófico. Ya de a poco vamos a ir avanzando y seguramente vamos a ir comprendiendo estas cuestiones de la filosofía griega. Así que bueno, espero que les haya sido útil esta explicación. Recuerden, la idea es acompañar y ayudar a la comprensión de la lectura del cuadernillo, más los otros videos que yo les he estado compartiendo, de tal manera que cuando nos podamos volver a ver en nuestra videoclase, ya esto nos sirva como punto de partida, disparador para poder hablar, hacer preguntas e ir avanzando en la comprensión de este tema. Así que, bueno, por hoy, solamente esto. Espero que tengan un excelente resto de jornada y mucha mejor semana.